Jóvenes, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más correspondiente al curso de álgebra, que es división algebraica 2, que corresponde al método de Ruffini y al teorema del resto, donde se destaca la colaboración de René de Descartes. Vamos a comenzar, por ejemplo, con de qué manera vamos a representar el desarrollo del método de Ruffini en una expresión algebraica, donde tenemos una expresión algebraica que está en el numerador, que se denomina dividendo, y en la parte de abajo, que se denomina divisor. De manera, ¿cómo lo ubicamos o lo representamos en el gráfico? ¿Qué se va a representar ahí? Los coeficientes. Por ejemplo, comenzamos acá con a la 0, a la 1, a la 2 y así sucesivamente. Profesor, usted me va a indicar por qué lo pone, por qué hay una separación. Esa separación, ¿qué lo indica? Le indica el término principal del divisor. ¿Quién es el término principal? El que tiene mayor exponente. ¿Cuánto es el mayor exponente? Es 1. Por eso hay una división. Y el divisor lo ubicamos en este lado, mira. X más A, X más B igual a 0. X más B igual a 0. Entonces, profesor, B pasa a restar. ¿Sí? Y de esta manera, ¿qué se hace, campeón? Profesor, se hace de esta manera. El primer coeficiente del dividendo baja de manera automática, de manera directa. Y este de acá, mira. Entonces sería acá a la 0. ¿Y este de acá qué hace, profesor? Este de acá, ¿qué hace hacer? Va a multiplicar. Una vez multiplicado, lo ubicas acá. Se ubica acá. Y de ahí operas, baja de manera directa, y de nuevo este resultado pasa a multiplicar, así de manera consecutiva hasta obtener este resultado. En este cuadrito, ¿qué se va a obtener? Se va a obtener ¿quién? Se va a obtener ¿quién, campeón? Se va a obtener el resto. Entonces este de acá te va a dar el resto. Y acá, ¿quién te va? Profesor, el de acá, ¿quién te da? Te da el cociente. Entonces, la separación te permite hallar el resto, y lo que está para el lado izquierdo es el cociente. Entonces, ahora sí vamos a representar esta división mediante el gráfico. Vamos a usar el método de Ruffini. ¿Por qué? ¿Cuándo vas a usar el método de Ruffini? Cuando el término principal del divisor, su grado es igual a 1. Entonces vamos a representar acá. ¿Quién se va a representar acá, campeón? Se va a representar acá, jóvenes y señoritas, se va a representar los coeficientes, así como está de manera general representado el método de Ruffini. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? 3 menos 7, y al cubo, no está. Y si no está, ¿qué vas a hacer? Lo completas con 0, 0 a la x al cubo, y te hace 0, 4, 5 y menos 5. ¿Y qué lo vas a ubicar? Lo vas a ubicar el divisor, pero lo vas a igualar a 0, donde x es igual a 2. ¿Qué hacías, campeón? Profesor, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era el siguiente. De esta manera, ¿no? Lo ubicabas automáticamente se ubicaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser acá, campeón? Va a ser igual a 3. 3 por 2, 6. ¿Y qué hace este de acá, profesor? Mira, este de acá, igual como dice de manera general, multiplica. Y de ahí lo ubicas. Sumas. ¿Cuánto es esta suma? 1, profesor. Y baja de manera automática. De vuelta, multiplicas 2. Sumas y baja. 2 por 2, 4. Sigue el siguiente. Sumas, sería 8. ¿Sí? 8 por 2, 16. Sumas, ¿cuánto sería, profesor? Sería 21. 21 por 2, 42. ¿Y cuánto es esta resta? 37. Y te das cuenta, ¿cómo lo vamos a ubicar? ¿Te acuerdas? Profesor, comió, mira, x a la 0, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la 4. Profesor, ¿y quiénes representan esto? Profesor, el de acá representa, vamos a ver, el de acá representa, ¿quién representa? Ahí está. Lo que representa en esta partecita, ¿qué nos dice? Profesor,
El que representa acá es el cociente. ¿Y quién es el cociente? X a la cuarta por 3, 3x a la cuarta. Más x al cubo por 1, x al cubo. Más 2x al cuadrado, más 8x, más 21. ¿Te das cuenta? ¿Y quién es tu? Ah, profesor, mi residuo es igual a 37. Ahí tienes tu cociente y tu residuo de la siguiente división. ¿Te das cuenta? Ahí lo tienes. Entonces, ahí está. Ahora sí pasemos a estudiar lo que es el teorema del resto. El teorema del resto te ayuda a hallar de manera directa el residuo. ¿De qué manera? Ah, profesor, ¿de qué manera? Nos dice que el residuo se va a hallar de la siguiente manera. Un P, pero profesor, ¿quién va a ir ahí? ¿Quién va a ir dentro de, entre paréntesis del P? Ah, profesor, va a ir este, mira, el divisor. ¿Y ese divisor a qué lo vas a igualar? Ah, profesor, lo vas a igualar a X igual a X más B igual a 0. Y te das cuenta. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a despejar X. ¿De qué manera vas a despejar? B va a pasar a restar. Una vez que ha pasado a restar, el A está multiplicando a la variable, pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto vale el valor de que va a ser menos B sobre A? Entonces, de manera general, eso es lo que va a traer. Así vamos a desarrollar y obtener el resto de una cierta división. Por ejemplo, calcula el residuo al dividir, nos dan esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que igualar a 0 el divisor. Igualamos a 0 el divisor. 2x más 1 igual a 0. Profesor, este está sumando, pasa restando. Una vez que ha pasado restando, profesor, el 2 está multiplicando a la variable x, porque necesitamos x, pasa a dividir. Y te va a quedar menos 1 medio. Entonces, donde tú encuentres x, le vas a reemplazar por menos 1 medio. Entonces, ¿qué vas a decir? Profesor, hallando el residuo, va a ser igual que 16. ¿Por qué? Profesor, x. ¿Quién es x? Menos 1 medio. Pero al cubo. Menos 4. X al cuadrado. ¿Quién es, profesor? Menos 1 medio. Más 5. Profesor, menos 1 medio. Toda base negativa elevada a un exponente impar, ¿qué te da? Te da negativo. Entonces va a ser menos por más. Va a ser menos 16 por 1/8. Porque esta potencia 3 afecta al numerador, que es 1, y al denominador, que es 2. 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. Ahí está. Y acá es al cuadrado. Entonces, si es al cuadrado, profesor, tú sabes que una base negativa elevada a un exponente par se libera. Sale positivo. Va a ser 2 veces el signo. Menos por menos, más. Entonces va a ser 4 por 1/4. Más 5. Profesor, ahí comienzas a simplificar, porque te sabes que las fracciones se multiplican de manera horizontal. Entonces, ¿qué dices? Octava, octava. Acá te queda 2. Cuarta, cuarta, te queda 1. ¿Y qué te va a quedar como resultado? Profesor, me va a quedar mira. Menos 2. 1 por 1, te va a quedar 1. Ahí está el negativo. Más 5. Menos 2 y menos 1, menos 3. Y le vas a operar con el signo que es positivo, te sale 2. Es la respuesta del ejemplo de aplicando el teorema del resto. Ahora sí pasemos a resolver lo que es la pregunta 1 del ejercicio, de los ejercicios. Dice, obtenga el valor de A si el residuo es igual a 7. Ah, profesor, el residuo es igual a 7. Entonces lo que se va a encontrar acá, cuando se va a operar, el resultado va a ser igual a 7. Entonces acá en este cuadrito tienes que colocar el valor de 7. Entonces vamos a hacer su gráfico para poder resolver el problema. Tenemos ahí entonces, campeón, ¿qué decimos? Por acá tenemos en este lado. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, decimos 2, 3. Falta el cubo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Completarlo con 0. 0,
6, 8 y A. Porque hay una separación, depende del exponente de quién. ¿De quién depende el exponente? Depende del exponente del término principal del divisor. Y que tú sabes que es x a la 1, por eso hay una división. Y el divisor pasa a su posición. ¿Y acá cuánto lo vas a igualar? Lo voy a igualar a 0. Y despejando, x es igual a 1 medio. Porque de menos 1 pasa al otro lado positivo y el 2 que está multiplicando a la hora le pasa a dividir. Entonces operas. ¿Qué dices? 2 por 1 medio, profesor, 1. Sumas, baja de manera directa para la formación del cociente. 4 por 1 medio, 2, profesor. Sumas, 2 más 0, 2. 2 más 0, 2. Multiplicas, te queda un 1, 7. Profesor, multiplica 7 por 1 medio. ¿Qué te va a quedar, profesor? Te queda 7 medios. 7 medios. Ahora tú vas a sumar 8. Vamos a usar este ladito. Después lo borran. 8 más 7 medios. 2 por 8, 16. Más 7, 23 medios. Esto te queda 23 medios. A este 23 medios, ¿qué vas a hacer? Lo vas a multiplicar por 1 medio. ¿Y cuánto te queda esto? 23 cuartos. Profesor, te queda 23 cuartos. Pero profesor, dice que el residuo de esta división es igual a 7, entonces va acá. Entonces, el residuo es igual a 7, entonces a partir de eso te piden obtener el valor de A. Entonces, ¿qué dices? A más. ¿Más quién? Más 23 cuartos. 23 cuartos es igual a ¿cuánto? A 7. Profesor, debajo del A siempre está el 1. Si está el 1, son fracciones heterogéneas. ¿Qué se multiplica? En aspa. Multiplicas en aspa y este por acá. Debajo de esto siempre está el 1. Multiplicas en aspa. Entonces, ¿qué te va a quedar, campeón? Te queda este, mira. Te queda 4A más 23 sobre 4 igual a 100. Este 4, ¿cómo te va a hacer, profesor? Va a multiplicar y te va a quedar esto, mira. 4A más 23 es igual a 28. Y ahí te das cuenta que 4A es igual a ¿cuánto? A 5. ¿Y 4 qué hace? Si tú deseas A, entonces tienes que despejar. Entonces 4 tiene, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar a dividir. Y te das cuenta que el valor de A es igual a 5 cuartos. Esa es su respuesta de la pregunta 1 del ejercicio. Ahora pasemos al ejercicio 2. Dice, indica como respuesta el término cuadrático, el término, ahí está, se ha borrado la tilde, el término cuadrático del cociente de esa división. Entonces tenemos que ubicar, hacer tu representación gráfica del método de Ruffini. ¿Por qué, profesor? Porque el mayor exponente del divisor es igual a 1. Entonces, cuando es igual a 1, su grado es igual a 1. ¿Sí? El exponente es igual a 1, su grado del divisor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se aplica el teorema. ¿El teorema o no? El método de Ruffini. Muy bien, el método de Ruffini. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar los coeficientes del dividendo. Raíz de 3 menos 2. Seguimos. 2 veces raíz de 3. ¿Quién falta? Ah, profesor. 4, 3, 2, 8 y tal. Están completos. Si están completos, entonces los pones en primera directa. ¿Y qué se hace con el divisor? Ah, profesor, el divisor se le iguala a 0. Entonces x es igual a raíz de 3. ¿Qué haces? El primer coeficiente que baja de manera directa para multiplicar al valor que se ha obtenido al igualar a 0 el divisor. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Sumas y baja. Menos 2 más 3, 1. Multiplicas raíz de 3. Raíz de 2. 2 raíz de 3 más raíz de 3, ¿qué te da? 3 veces raíz de 3. Multiplicas, ¿qué te va a quedar? Te queda 3 por 3, 9. ¿Te das cuenta? 9 más 8, 17.
17 por raíz de 3, 17 raíz de 3. Y te va a quedar acá 19 raíz de 3. Profesor, acá tenemos tu cociente. Acá tenemos x a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. Y para ese lado, y para el otro lado, ¿qué vamos a tener, profesor? Tenemos tu residuo. Acuérdate bien, tu residuo. Entonces, ubiquemos. Profesor, tu cociente va a ser igual a ¿qué? Profesor, mi cociente va a ser igual raíz de 3x cuadrado más x cuadrado más 3, raíz de 3x más 17. Y tu residuo, ¿quién va a ser campeón? Va a ser 19 raíz de 3. Ahí lo tienes. ¿Qué nos dice la pregunta? Indica como respuesta el término cuadrático del cociente. Entonces, ¿quién es el cociente? Este es el cociente. ¿Cuál es su término cuadrático? El que está acá. Entonces, el resultado es x, su término cuadrático. Ahí está. Es 1 por x al cuadrado. Su coeficiente es 1 porque sabes que el 1 ya se entiende que está. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 2. Pasemos a la pregunta 3. En la siguiente división, nos dan esta división. ¿Qué nos dice? Si se obtiene como resto a 5x, tu resto. Al operar, al aplicar el teorema del resto, dice que se obtiene esto. Y a partir que se obtiene esto, nos piden evaluar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, para poder aplicar esto, tenemos que darnos cuenta. Algo muy simple. ¿Qué tenemos que hacer, profesor? Tenemos que hacer esto, profesor. ¿Qué decimos? Profesor, el x al cuadrado más 1 lo igualas a 0. Y te das cuenta que x al cuadrado es igual a menos 1. Profesor, x al cuadrado es menos 1. Entonces, donde encontremos x al cuadrado, le vas a poner menos 1. Entonces, tenemos que hacer, date cuenta que x al cuadrado, x a la cuarta, también lo puedes expresar como x al cuadrado. Mira, de esta manera. Tú cuando descompones no tiene que alterarse. No tiene que alterarse el ejercicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? X al cuadrado. Lo mismo, ¿no? X al cuadrado por x a la cuarta. A bases iguales, exponentes se suma. Menos a x al cuadrado por x. X al cuadrado por x, x al cubo. Ahí está. Más bx más c. ¿Te das cuenta? ¿Y quién es este profesor? Profesor, este de acá es tu residuo. Entonces, profesor, ¿sí? De esa manera sería el residuo. Entonces, ¿qué dices, profesor? Profesor, x al cuadrado, ¿quién es? Profesor, es menos 1. Menos 1 por menos 1. Menos a por menos 1 porque x al cuadrado por x más bx más c. Entonces, profesor, vamos a hacer su división correspondiente porque nos va a permitir allá, nos va a faltar espacio. Entonces es importante que decimos, profesor, que acá te va a quedar el residuo de esa división va a ser igual. Menos 1 por menos 1, 1. Acá te va a quedar, profesor, esto está al cuadrado. Si está al cuadrado, ¿sí? Si está al cuadrado, ya los reemplazaba. Entonces va a ser menos por menos, más. Entonces te va a quedar más x más bx más c. Profesor, pero tiene esta forma, no tiene esta forma. Te das cuenta que es 5x más 2. Entonces hay que buscar esa forma. ¿De qué manera? Factorizando. ¿Qué significa factorizar? Que tengan un término, una variable en común. ¿Qué tienen? X. Entonces tiene esta forma, mira, ve. Va a ser a más b por x. Más 1 más c. ¿Te das cuenta? Mira, tú cuando factorizas, ¿cuál es lo común entre estos dos valores? Mira. Profesor, ¿cuál es lo común? Y acá lo hacemos, después lo borramos. ¿Cuál es lo común? X. Este es tu factor común. Profesor, pero ese factor común, ¿a quién va a dividir? Va a dividir a esto, mira. XX te da A. BX entre X te da B. De esa manera se obtiene lo que es tu factor común.
Entonces ya tiene la forma y te dice de cajón, este de acá es igual a 5x más 2. Y como los dos son el residuo, entonces ¿qué vamos a hacer? Igualamos. Como los dos son Rx, igualamos. ¿Qué decimos? A más B de x más c más 1 es igual a 5x más 2. Y te das cuenta, ¿quién acompaña a x? 5. ¿Quién acompaña a x? Entonces estos dos valores son iguales. Entonces estos dos valores son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Y también te das cuenta, ¿qué te das cuenta, campeón? Me doy cuenta, profesor. Entonces de ahí podemos determinar, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar que A más B es igual a 5. ¿Qué más podemos determinar? Profesor, que C más 1 es igual a 2. De ahí que C es igual a 1. Ah, profesor, si decimos esos valores que A más B es igual a 5 y A más B es igual a 5, y C vale a 1, entonces el resultado, ¿qué te parece si lo acomodamos esta parte que está acá? A más B más C es igual a ¿cuánto, profesor? Si A más B vale 5 y C vale 1, el resultado es 6. Esa es la respuesta de la pregunta 3. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con tu aprendizaje y te quedes contento. Muchas gracias, campeón.